Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase en donde vamos a estudiar el proceso fotosintético. ¿Qué es la fotosíntesis? ¿Dónde ocurre? ¿Cómo ocurre? Y los principales factores que la afectan. Antes de esto teníamos que ver los tipos de nutrición que hay en los seres vivos. ¿Se acuerdan cuáles son, no? La nutrición de un organismo puede ser autótrofa y heterótrofa. Por favor, hay que clarificar inmediatamente la diferencia. Un autótrofo es aquel organismo capaz de producir materia orgánica a partir de materia inorgánica. Bien, ese es un organismo auto por sí mismo, trofos alimentarse. Es capaz de producir materia orgánica a partir de materia inorgánica. Eso es lo que hace un organismo autótrofo. Nosotros somos heterótrofos. ¿Qué quiere decir que seamos organismos heterótrofos? Que necesitamos materia orgánica ya formada para producir la nuestra. ¿Está bien? Teniendo en claro eso entonces, esto quiere decir que sean autótrofos. Estas plantitas son autótrofas. ¿Por qué? Porque producen materia orgánica a partir de materia inorgánica. ¿Y de dónde sacan energía para esto? Ah, si la sacan de la luz, los organismos son fotoluz, son fotoautótrofos o fotosintetizadores. El prefijo foto, siempre que ustedes lo vean, lo asocian obviamente a la luz. ¿Está bien? ¿Qué más? La pueden sacar la energía de oxidaciones de compuestos inorgánicos. Serían quimioautótrofos o quimiosintetizadores. ¿Verdad? ¿Quiénes son autótrofos, profesor? Los organismos autótrofos clásicos son todos los vegetales. Algunas bacterias, como las cianobacterias, algunos protistas, como la euglena. Ellos son organismos autótrofos. Aunque nos vamos a centrar en vegetales, es importante que esto lo tengan claro ustedes. ¿Está bien? Hay bacterias que obtienen su energía a partir de compuestos químicos y fabrican con ella materia orgánica. Son autótrofos, por lo tanto, pero como la energía proviene de compuestos químicos, se llaman quimioautótrofos o quimiosintetizadores. ¿Está bien? Estos son los organismos que necesitamos materia orgánica. Todos nosotros los seres humanos necesitamos materia orgánica ya formada por otro organismo. Por eso nos denominamos heterótrofos. Hetero, distinto a nosotros, heterótrofos. ¿Está bien? Quimioheterótrofos. También existen los organismos capaces de fabricar por sí mismos materia orgánica, usando como fuente energética el calor, ¿verdad? Por eso se llaman termoautótrofos. ¿Está bien? ¿Qué hacemos nosotros con la materia orgánica que consumimos? Fabricamos más materia orgánica, ¿verdad? Diferente a partir de materia orgánica ya formada, y los compuestos orgánicos los usamos para obtener energía en la respiración celular, ya que puede ser aeróbica si usa oxígeno o anaerobia si no usa oxígeno, pero eso es motivo de otra clase. Recuerden ustedes que también existen organismos que son fotoheterótrofos. ¿Qué quiere decir que un organismo sea heterótrofo? Necesita materia orgánica para poder vivir, pero usan la luz. ¿Para qué usarán la luz entonces? Solo para obtener energía. Entonces, los fotoheterótrofos pueden obtener energía de la luz, pero la materia orgánica la tienen que obtener de materia orgánica formada por otro ser vivo. Ejemplos, profesor, de organismos fotoheterótrofos, las heliobacterias. Bueno, dirán ustedes, ¿y estas plantas, profesor, como la Dionaea muscipula, son autótrofas o heterótrofas? ¿Qué diría usted de estas plantas? Son autótrofas, claro, autótrofas. Lo que pasa es que obtienen parte de su materia, parte, como un postre esto, de algunos insectos, claro. Pero la mayor parte de su materia orgánica
estas plantitas la producen a partir de materia inorgánica. ¿Está bien? Así que las plantas son obviamente autótrofas, fotoautótrofas. Y ese es el proceso que vamos a estudiar a partir de este momento. Entonces, vamos a ver cómo las plantas actúan como transductores, transformadores. ¿Por qué, profesor? Porque transforman la energía lumínica, la energía solar, en energía química. Almacenan la energía solar en energía química. ¿Está bien? Usando como materia prima para esto el agua, el dióxido de carbono y fabrican, por ejemplo, una molécula de glucosa, liberando también como subproducto el oxígeno. ¿Recuerdan de dónde viene el oxígeno que liberan las plantas? Muy bien, del agua. El oxígeno que liberan las plantitas proviene del agua. ¿Esta fotosíntesis será una reacción anabólica o catabólica? Anabólica, pues, es una reacción de síntesis de materia orgánica, ¿verdad? Anabólica. ¿Y será endergónica o exergónica? Endo, ¿necesita energía o libera? Necesita. Es una reacción, por lo tanto, endergónica, anabólica y endergónica. ¿Está bien? Lo contrario a la fotosíntesis es la respiración celular. Fíjense que las plantas, a través de este fantástico proceso, toman 6 moles de dióxido de carbono, 6 moles de agua, más la energía lumínica y forman 1 mol de glucosa y 6 moles de oxígeno. Y nosotros, ellas también respiran, sí, es cierto, pero enfoquémonos en nosotros, como vamos a estudiar en otra clase de respiración celular. Nosotros hacemos el proceso contrario. La glucosa que ellos fabrican, la combustionamos con oxígeno y producimos CO2 y agua. ¿Y para qué la degradamos, profesor? Para obtener energía bajo la forma de ATP. ¿Está bien? Es el motivo de otra clase. Pero téngase presente, las plantas hacen fotosíntesis y nosotros la reacción exactamente inversa. ¿Bien? Fíjense que esta es la ecuación de la fotosíntesis equilibrada. ¿Ah? ¿Cómo se lee? Ya lo sabemos, 6 moles de dióxido de carbono reaccionan con 6 moles de agua para producir en presencia de luz las enzimas, los pigmentos necesarios, 1 mol de glucosa. Y liberamos también oxígeno, liberan las plantitas oxígeno, ¿verdad? Ellas son oxigénicas. ¿Por qué, profesor? Porque hay organismos, como algunas bacterias, que usan la luz, fabrican materia orgánica, pero los dadores de electrones que usan no es agua. Por lo tanto, ellos son anoxigénicas, no liberan oxígeno. ¿Ya? ¿Qué más? Fíjense que si ustedes tienen un vehículo en su familia y ese auto recorre unos 15.000 kilómetros al año, produce unas 4 toneladas de dióxido de carbono. 4 toneladas de dióxido de carbono por año. Bueno, un cuarto de tonelada, de hectárea de eucaliptus es necesario para fijar todo el CO2 que produce el vehículo. Entonces, esto hay que tener en consideración. Cuando uno se compra un vehículo tiene que pensar también, y si es no eléctrico, ¿verdad? Y tengo también para comprar terreno para tener vegetales que absorban este CO2 que yo estoy liberando al medio ambiente. Bien, esta es la ecuación de la fotosíntesis entonces. ¿Dónde ocurren vegetales, profesor? Principalmente en las hojas. Recuerden que en el plancton marino hay gran cantidad de fotosíntesis, ¿verdad? Pero la vamos a llevar, por ejemplo, a una plantita, en sus hojas principalmente. Ahí están las células formando un parénquima animalizada y estos organelos de color verde son los plastidios. Más exactamente, cloroplastidios. Profesor, ¿y aquí ocurre la fotosíntesis? Sí, principalmente aquí, porque la luz viene
en esta dirección, ¿verdad? ¿Qué más podemos observar en esta hojita? Ah, vemos unos estomas. Son aberturas que hay en la hoja que permiten la entrada y salida de gases. Por ejemplo, si es de día, a esta hora, por los estomas entra el dióxido de carbono y sale el oxígeno. Y si es de noche, profesor, ocurriría el proceso al revés. Entonces, vamos a ver esta célula vegetal en detalle y este estoma en detalle también. Ahí hay fotografía de estomas. Por aquí entonces entran y salen los gases al interior del vegetal. ¿Está bien? Ahí está. Como estamos de día, hay luz, se está liberando oxígeno del agua, no se olviden, proviene, y se está absorbiendo el dióxido de carbono. Ya vamos a ir a este proceso. ¿Para qué, profesor? Para producir compuestos orgánicos como la molécula de glucosa. ¿Y dónde ocurre esto? En estos organelos, llamados cloroplastos, por su color. Estos organelos tienen doble membrana, ¿verdad? Como ya hemos visto en nuestra clase de célula eucariótica, doble membrana, igual que las mitocondrias, igual que el núcleo, membrana externa e interna. ¿Qué más encontramos en su interior? Que nos hace recordar su origen. ¿Se acuerda? De acuerdo a lo que decía la señora Lynn Margulis, parece ser que estos cloroplastos antes fueron bacterias de vida libre, porque hay ADN circular cerrado y desnudo, igual al que hay en las células procariónticas. ¿Qué más? Ribosomas tipo procarióntico, donde ocurre la síntesis de proteínas. ¿Qué más encontramos aquí? Estos cuerpos que parecen un pan amasado, ¿verdad? Ahí están, se llaman tilacoides. Y ahí en su interior está ella, la única, la fantástica molécula de clorofila, fundamental para el proceso fotosintético. ¿Está bien? Ahí está, embebida en sus membranas del tilacoide, ahí está la clorofila. Ahí ocurre la etapa clara que vamos a estudiar. Esta pilita de tilacoides forma un granum, forma los grana. ¿Ok? Aquí hay un grana, pilita de tilacoides, otro más, comunicados por lamela, membrana, intergrana. ¿Está bien? ¿Cómo se llama la otra parte clara del cloroplasto? Entonces quedó claro, cada pancito es un tilacoide, en donde está en su interior la molécula de clorofila. La pilita de pan amasado es un granum, los grana. Es así al revés el singular y el plural, ¿verdad? ¿Qué más encontramos aquí, profesor? Encontramos el estroma o matriz del cloroplasto. Aquí, niñas, niños, en el estroma o matriz del cloroplasto ocurre la etapa oscura o fotoindependiente de la luz. ¿Está bien? En el estroma. Y en los tilacoides de los granas ocurre la etapa clara de la fotosíntesis. Entonces, recordemos esta ecuación global de la fotosíntesis. Se puede leer en moles o en moléculas. 6 moléculas de dióxido de carbono, anhídrido carbónico, reaccionan con 6 moléculas de agua para formar, en presencia de luz, cuando el vegetal está en buen estado, el cloroplasto está en buen estado para fabricar una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno. ¿Está bien? Estos son los materiales y estos son los productos de la fotosíntesis. Un mol de glucosa tiene unas 683 kilocalorías. 683 kilocalorías por mol. Por lo tanto, para desplazar la reacción hacia la derecha, la luz tiene que aportar más de 683 kilocalorías para producir un mol de glucosa. Es un proceso anabólico porque fabricamos moléculas más grandes, ¿verdad?, de las que teníamos inicialmente. Es además un proceso endergónico, necesita energía.
Y esta fotosíntesis ocurre en dos partes, en dos etapas. Una etapa clara, que se llama fotodependiente, porque necesita luz, obviamente, y la otra etapa, que se llama etapa oscura o fotoindependiente. Pero cuidado, esta es independiente de la luz. No quiere decir que necesite oscuridad. ¿Ok? De hecho, la mayor parte de la etapa oscura de la fotosíntesis ocurre cuando hay luz. Ya vamos a ver por qué. Vamos al detalle entonces, niñas, niños. Algo dejé entrever que la clorofila es la molécula fantástica para este proceso. ¿Por qué, profesor? Porque se puede oxidar en forma reversible. Recuerden que una oxidación es la pérdida de electrones, ¿verdad? Y cuando alguien se oxida, alguien se reduce. Oxidación, pérdida de electrones. En los servicios, pérdida de átomos de hidrógeno completos. ¿Ya? Y la reducción, la ganancia de hidrógenos. ¿Por qué la clorofila es única, profesor? Porque es la única capaz de experimentar cambios químicos reversibles útiles al proceso de la fotosíntesis. Echemos a andar entonces el proceso. Vamos, ¿qué necesitamos? Luz. Luz. Cuando la luz actúa sobre la clorofila, experimenta en ella cambios químicos. Adivinen qué pasa. Se oxida. Muy bien, se oxida. ¿Y los electrones van a parar a dónde, profesor? A una coenzima llamada NADP. Y este NADP se reduce y se convierte en NADPH. Primer producto de la etapa clara de la fotosíntesis. ¿Está bien? La clorofila se oxida, los electrones van a parar al NADP y este NADP forma NADPH. La clorofila quedó oxidada. ¿Cómo se recupera? Muy bien, usando los electrones del agua. El agua se oxida con ayuda de otro fotosistema de pigmentos, se oxida y le entrega los electrones que acaba de perder a la clorofila. O sea, la clorofila queda como si nada, perdió electrones, pero los recupera. ¿Se fijan? Se oxida, pero al tiro se reduce, usando los electrones de la molécula de agua. Y al oxidarse el agua, al romperse el agua, por eso se puede decir fotolisis del agua. Se rompe el agua con ayuda de la luz. Fotooxidación del agua. Fotooxidación de la clorofila. ¿Está bien? Muy bien. Y si se rompe la molécula de agua, ¿qué se libera? Oxígeno. Muy bien. Producto de la etapa clara o subproducto de la etapa clara. La finalidad de la planta, es cierto, es usar los electrones, los átomos de hidrógeno que hay en la molécula de agua, pero químicamente es un producto de la fotosíntesis. Y vaya que es importantísimo. Si no hay esta fotosíntesis, no existiríamos los organismos aeróbicos. ¿Está bien? Ahora, cuando los electrones van desde el agua hasta la clorofila, se libera tanta energía, aportada por la luz, claro, y esa energía, niñas, niños, se usa para producir, ya intuyen, ¿no? ATP. Muy bien, adenosín trifosfato. ¿Ok? ¿A partir de quién, profesor? Del ADP. Tenía dos fósforos, recibe uno, se llama fosforilación. Como la energía viene de la luz, no se compliquen, se llama fotofosforilación del ADP para producir adenosín trifosfato. ¿Ya? Profesor, ¿y estos son los productos de la etapa clara? Exactamente. ¿Cuáles son? El oxígeno, ya sabemos que viene del agua, de una fotolisis, fotooxidación del agua, el ATP, una fotofosforilación del ADP para producir ATP, cuando los electrones van desde el agua hasta la clorofila, y el tercer producto de la etapa clara, el NADPH. Estos son los tres productos de la etapa clara de la fotosíntesis. ¿Y dónde ocurre, se acuerdan? En los tilacoides, en los grana. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, estos se producen en la etapa clara y los vamos a usar en la etapa oscura. ¿Ya? ¿Dónde ocurre todo esto, profe? En los tilacoides, de los grana. ¿Vamos bien?
Bien, entonces, en la etapa oscura, miren qué fácil es acordarse, en la etapa oscura se utiliza lo que se acaba de producir en la etapa clara. Vamos a usar en la etapa oscura, menos el oxígeno claro, la energía del ATP. ¿Te fijáis? La energía del ATP. El poder reductor del NADPH. Porque era NADP y recibió hidrógenos. NADPH. Y ahora dice, yo te puedo reducir. ¿Y saben a quién van a reducir o no? Al CO2, pues. Y el CO2, al recibir un hidrógeno, se convierte en un compuesto orgánico. Entonces, repito, en la etapa oscura, o foto independiente, ¿verdad? Pero si te usan la palabra oscura o foto independiente, están correctos. Pero no se olvide que no necesita oscuridad. Es independiente la luz. En la etapa oscura, que ocurre en el estroma o matriz de este plastidio, se usa la energía del ATP, el poder reductor del NADPH, para reducir al CO2 y al agregarle hidrógenos se convierte en un compuesto orgánico, como la molécula de glucosa. ¿Ya? Entonces, en esta etapa oscura que ocurre en el estroma o matriz del cloroplasto, usamos el poder reductor ¿de quién? Del NADPH, la energía del ATP. ¿Para qué? Para fijar, para reducir al dióxido de carbono y convertirlo en un compuesto orgánico. Esa es la fotosíntesis. Y ella es la única, la fantástica doña clorofila. ¿Ah? Tiene una estructura tetrapirrólica, como ven ustedes aquí. Uno, dos, tres, cuatro anillos unidos a un ion central de magnesio. No se olviden, las plantas, si ustedes tienen cultivos hidropónicos, no pueden estar carentes de magnesio. Sin magnesio no hay clorofila y sin clorofila obviamente no hay fotosíntesis. Profesor, ¿qué diferencia la clorofila A de la B? Este grupo funcional que tiene. Tiene un grupo metilo, el CH3, la clorofila A, y la clorofila B tiene un grupo funcional aldehído, el CHO, en esta zona. ¿Ya? Esta que están viendo ustedes es la molécula de clorofila. ¿Ella es la responsable del color verde, profesor? Sí, en gran parte. ¿Por qué vemos las plantas de color verde? Ustedes lo saben, ¿no? Este es el espectro de luz visible, es una mezcla de varios colores, porque la luz verde la reflejan, ¿verdad? La reflejan. Por eso vemos las plantitas de color verde. O sea, no es la luz verde, profesor, la luz ideal para el proceso fotosintético. No, muy bien. No es la luz ideal, ellos la reflejan. En las plantas hay otros pigmentos y se ponen en evidencia cuando llega el otoño, por ejemplo, ¿verdad? Y se destruye la clorofila, ahí aparecen los otros pigmentos, como los carotenoides, que también dan un color hermosísimo a estos árboles, ¿verdad? Recordemos que el espectro de luz visible es este pedacito de toda la gama de radiación electromagnética que hay. Esta radiación electromagnética entre los 400 y los 700 nanómetros corresponde al espectro de luz visible. Esa es la luz que podemos ver. Profesor, ¿y toda esta luz puede servir a la fotosíntesis? Sí, como vamos a ver a continuación. Este es el espectro de absorción de la clorofila A y clorofila B. Como ustedes se fijan, no absorben toda la luz por igual. Ellos absorben la luz cercana al color azul y la cercana al color rojo, pero los otros tipos de luz, ellas casi no la absorben. ¿Se fijan? La única molécula capaz de iniciar el proceso fotosintético casi no absorbe estos tipos de luz entre medio. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Se pierden, profesor? Veamos, la respuesta fotosintética. De nuevo, esta es la luz que absorben las clorofilas A y B. Sin embargo, hay bastante fotosíntesis con esa luz que la clorofila no absorbe. ¿Y por qué, profesor, hay fotosíntesis con la luz que no absorbe la clorofila? ¿Por qué creen ustedes? ¿Se pierde esa luz? No se pierde. Miren qué fantástico.
esa luz es absorbida. Esa luz que no absorbe la clorofila directamente es absorbida por otros pigmentos, como los carotenos, la ficocianina, la ficoritrina. Profesor, ¿y qué hacen con esa luz que ellos reciben? ¿Experimentan cambios químicos? No. Ellos absorben la luz y la reemiten con una longitud de onda mayor, pero menor energía, o sea, van en bajada desde el punto de vista energético, hasta convertirla en luz de color rojo, que sí puede absorber la clorofila. ¿Se fijan? Entonces, esta luz que la clorofila no absorbe directamente, de todas maneras puede ser utilizada en el proceso de la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque la absorben otros pigmentos. ¿Y qué hacen con ella? La reemiten en bajada energéticamente, con una longitud de onda mayor hasta que la convierten en luz roja. Y ahí está la clorofila, pues, esperando la luz roja para oxidarse, formar NADPH, ¿se acuerdan? Diapositivas anteriores. Fantástico, ¿verdad? ¿Ya? Exactamente, profesor. ¿Cómo funcionan todos estos sistemas de pigmentos? Bueno, están organizados en dos grandes fotosistemas de pigmento. El fotosistema 1 o P700, que tiene un espectro de absorción máximo a los 700 nanómetros, y el otro P680 o fotosistema 2. ¿Cómo comienza todo este proceso, profesor? Todo comienza cuando la luz incide sobre la clorofila y ella, la energía solar, hace que aumente el nivel energético de los electrones y pase por una serie de intermediarios, destacando la ferredoxina. ¿Ok? Y finalmente los electrones de la clorofila, ¿a dónde van a parar? Van a parar al NADP para producir NADPH, producto de la etapa clara. ¿Cómo se recupera la clorofila? En el fotosistema 2 o P680, otro grupo de moléculas también, cuando la luz incide sobre ellas, necesita luz, por eso se llama fotosíntesis. Provocan la ruptura del agua, fotolisis del agua, pierde electrones, fotooxidación del agua y aumenta el nivel energético de los electrones. Profesor, ¿quién aumenta el nivel energético de los electrones? La energía la aporta la luz, claro. Y cuando los electrones van en bajada, ¿se fijan? ¿Eh? Hasta recuperar la clorofila, se libera energía y esa energía es usada para producir ATP. ¿Está bien? Uno de los intermediarios hay citocromos. ¿Qué más? Aquí tenemos los tres productos de la etapa clara entonces. El oxígeno, que viene de la fotolisis o fotooxidación del agua. El ATP, que viene de la adenosín difosfato, que se fotofosforila para producir ATP. Y el tercer producto, el NADPH. Los electrones que pierde la clorofila van a parar al NADP, formándose este NADPH, una coenzima reducida. ¿Está bien? Ahí están los productos. Todo esto son productos de la etapa clara, ¿verdad? Ya sabemos de dónde viene el oxígeno, del agua. El NADPH viene del NADP. ¿Y cómo se produce el ATP, profesor? Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Miren qué hermoso, niñas, niños, cómo se produce este compresor de protones que permite sintetizar el ATP. Esto es un tilacoide. Ahí está la membrana del tilacoide. ¿Se fijan? Ahí está. Y este es el espacio intratilacoidal, ¿verdad? Internamente. Pues bien, cuando la luz incide sobre la planta, sobre la clorofila, se rompe el agua, ¿no es cierto? Y los electrones van a parar, dijimos, a la clorofila. Y la energía solar es usada para producir el transporte de protones hasta el interior del tilacoide. Y se llena esto de protones. O sea, el pH es sumamente bajo. ¿Ok? Es un verdadero compresor de protones. ¿Está bien? Y los
protones entonces concentrados en el interior del tilacoide quieren salir, pues con tanta fuerza si están concentrados. Es como el aire en un globo, quiere salir. Lo mismo pasa con los protones. Y la célula le dice, ok, señor protón, salga, pero salga por aquí. Hay una puerta especial. ¿Y quién está ahí, profesor? La ATP sintetasa. La ATP sintasa. ¿Y qué hace ella, profesor? Aprovecha la gran fuerza con que salen los protones, de acuerdo a la teoría quimosmótica de Mitchell, la gran fuerza con que salen los protones para producir una molécula de ATP, usando la energía solar. Por eso, reitero, se llama fotofosforilación del ADP para producir ATP. Miren qué encachado. Ahí están los productos. Entonces, fosforilación del ADP produciéndose ATP. Vamos a la etapa oscura. ¿Ok? Vamos a ver entonces cómo este CO2 que está aquí, que viene llegando, se convierte en un compuesto orgánico como la molécula de glucosa. ¿Cómo ocurre todo esto, profesor? Bueno, todo comienza cuando esta molécula, la famosa ribulosa 1,5-difosfato, la ribulosa bifosfato, es importante que la manejen, claro, ella que tiene 5 átomos de carbono, le dice, venga para acá al CO2 y sufre una carboxilación, ¿verdad? Gracias a una enzima que se llama rubisco, o ribulosa difosfato carboxilasa, o ribulosa difosfato carboximutasa, oxigenasa también. ¿Está bien? La rubisco. Ella hace posible que se carboxile la ribulosa difosfato. ¿Ok? Y se forma una molécula, como tenía 5, más la carboxilación, de 6 átomos de carbono, sumamente inestable. Se hidroliza rápidamente en 2 moléculas de 3-fosfoglicérico. ¿Ok? 3-fosfoglicérico. Y este 3-PG, 3-fosfoglicérico, con la energía del ATP, mírenlo bien, y posteriormente el poder reductor del NADPH, ¿ok? Permiten la formación de glucosa. ¿Está bien? ¿Cómo se fija, profesor, el CO2? Importantísimo. Una molécula de 5 carbonos, la ribulosa difosfato, 5 carbonos, sufre una carboxilación y se forma una molécula de 6 carbonos. ¿Ya? Gracias a quién todo esto, a ella, fantástica, la rubisco, una enzima, permite la carboxilación. Se forma una molécula de 6 carbonos, sumamente inestable, y se forma el 3-fosfoglicérico. Y con este 3-fosfoglicérico, la planta, niñas, niños, puede hacer lo que quiera. Formar proteínas, profesor, formar vitaminas, formar lo que quiera. Pero como estamos hacia la síntesis de glucosa, este 3-PG con la energía del ATP y el poder reductor del NADPH se fabrica una molécula de glucosa. ¿Ya? Este ciclo, en honor a Melvin Calvin, Benson Bassam, quienes lo estudiaron, se denomina ciclo de Calvin. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Por qué se llama ciclo del C3 también, profesor? Bueno, hay una experiencia bien bonita. Ellos marcaban el carbono y la primera molécula en que encontraban este carbono radiactivo era en una molécula de 3 carbonos. Y pensaban que quien le decía venga para acá era una molécula de 2 carbonos más 1, 3. Pero la verdad es que posteriormente ellos mismos se dan cuenta, quien realiza la carboxilación es la ribulosa difosfato. ¿Ya? Se forma uno de 6. ¿Y por qué no encontraron aquí el carbono radiactivo, profesor? Porque esta es inestable. Se hidroliza rápidamente en 2 moléculas de 3-fosfoglicérico. Y esta es una molécula que forma parte de una encrucijada metabólica. Después, como gliceraldehidrofosfato, puede ir hacia donde quiera. Hacia donde quiera. Con la energía del ATP y el poder reductor del NADPH, por ejemplo, forman glucosa. Pero gran parte de este CO2 tiene que regenerar la ribulosa difosfato, cerrar el ciclo de Calvin, ¿verdad? Eso es. ¿Y dónde ocurre todo esto, profesor?
en el estroma o matriz del cloroplasto. Esta es la famosa Ruisco, la ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa. Ella es la que hace posible la carboxilación también. También participa en la fotorrespiración, que vamos a ver pronto. ¿Está bien? Entonces, durante el día, las plantitas están liberando oxígeno y están absorbiendo el CO2. Pero fíjense que hay unas plantas que tienen un ciclo C4. O sea, en una molécula de 4 carbonos, dirán ustedes, guarda el CO2, profesor. Exactamente. Fíjate que ellas tienen una molécula de 3 carbonos, el fosfoenol piruvato, y a él le prestan temporalmente el CO2 y se forma una molécula de 4 carbonos. ¿Ya? ¿Para qué, profesor? Para que cuando los estomas estén cerrados a las 2 de la tarde en verano, por ejemplo, y no pueda entrar el CO2, esta molécula que tiene guardado CO2 se lo entregue a la ribulosa 1,5-difosfato para que ocurra el ciclo de Calvin. Entonces, mucha gente se preguntaba, ¿y por qué el maíz crece tan rápido? ¿Eh? Un granito de maíz es capaz de producir tremenda planta de maíz en poco tiempo. Ah, porque ellos tienen cloroplastos dimórficos, un cloroplasto especial que tiene por única finalidad guardar, almacenar CO2 en una molécula de 4 átomos de carbono, el ácido oxaloacético u oxaloacetato. Por eso se llama ciclo C4. Bien, veamos algunos factores que afectan la tasa fotosintética. Si no hay CO2, no hay fotosíntesis, obviamente, ¿verdad? Son materiales ellos. Si no hay luz, no hay CO2 o no hay agua, no hay fotosíntesis. A mayor cantidad de CO2, mayor respuesta fotosintética, hasta un máximo. La planta también se satura. Sin embargo, con mayor intensidad de luz podemos tener una mayor eficiencia fotosintética. ¿Ya? Pero igual llega el momento en que se sature. Si no hay luz, no hay fotosíntesis, pero a mayor intensidad de la luz, mayor respuesta fotosintética. Hasta aquí. Después no sacamos nada con aumentar la intensidad de la luz, porque la respuesta fotosintética, siempre dice respuesta fotosintética aquí, igual que en todos los gráficos, después la respuesta fotosintética se mantiene y finalmente decae. Si usted le da mucha luz, cada vez más luz a una planta, finalmente ella se muere. Temperatura óptima es la temperatura a la cual la planta registra su mayor actividad fotosintética. Esa es la temperatura óptima. Las plantas tropicales obviamente tienen su temperatura óptima más desviada hacia la derecha. Las de clima frío más desviada hacia la izquierda. Profesor, ¿y a mayor temperatura en general también aumenta la tasa fotosintética? Sí. A mayor temperatura, aquí tenemos 20 grados Celsius, 35 grados Celsius. Aumentando también la luz, aumenta la tasa fotosintética con mayor temperatura, manteniendo los otros parámetros, ¿verdad? Aunque el incremento de la luz sea igual aquí, la cantidad de luz, aquí hay mayor actividad fotosintética. ¿Por qué? Porque hay mayor temperatura. Entonces, si le damos mucha luz a la planta, acuérdense, se satura y finalmente la tasa fotosintética puede disminuir porque la planta se destruye. ¿Ya? Hay plantas que tienen una temperatura óptima, ¿verdad? Mucho más alta que otras, por supuesto. ¿Ah? Y la tasa fotosintética, hay plantas que tienen esto desplazado, ¿verdad? Hacia la derecha, o hay otras que lo tienen desplazado hacia la izquierda. Ahora hay plantas como esta de aquí, que hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, no la afecta la temperatura, le da lo mismo, ¿verdad? Después se aumenta la temperatura, la tasa fotosintética baja. Después de la temperatura óptima, también la tasa fotosintética baja, ¿ya? Entonces, la tasa fotosintética para una misma cantidad de CO2, la tasa fotosintética puede ser mayor si es mayor también la temperatura. Y aquí vamos con un experimento hermoso de Priestley. ¿Qué es lo que hizo él? Él se dio cuenta que si en una campana de vidrio encerrábamos una rata y una vela, finalmente la vela se apagaba. Y, por favor, estamos a finales del siglo XVIII, 1794. Y la rata también. Ah, vaya, decía él, ¿qué será?
Pero cuando tenemos una planta en el interior, él dice, ahí vive mucho más tiempo la rata y la vela puede mantenerse encendida durante mucho tiempo. Aquí se descubre entonces la liberación de oxígeno. Él decía, todavía aceptaba la teoría del flojisto, decía él que las plantas, y es cierto, las plantas reparan el aire que los animales y las combustiones enrarecen. Hoy día sabemos entonces que la rata puede seguir viva y esta vela encendida porque las plantitas, cuando hay luz, claro, están liberando oxígeno. ¿Está bien? Entonces, si tuviéramos esta situación, A o B, A y B, de día, o sea, hay solcito aquí, ¿cuál rata viviría más tiempo? ¿La A o la B? La única diferencia es que hay planta. Viviría más tiempo la B, muy bien, porque esta planta le suministra oxígeno. Y de noche, ¿cuál rata viviría más tiempo? De noche, no hay luz, cero luz, a eso me refiero, ¿no? En la oscuridad completa viviría más tiempo esta ratita. ¿Por qué? Porque en la noche la planta también respira y no libera oxígeno. ¿Está bien? La planta respira de día, fotorrespiración, y de noche también. ¿Está bien? Ok, ¿qué pasaría si a una planta la ponemos en una campana de vidrio con hidróxido de sodio? ¿Qué pasará con su tasa fotosintética? Disminuye, porque el hidróxido de sodio absorbe el dióxido de carbono. Al revés ahora, si a una planta le suministramos ácido carbónico, la tasa fotosintética va a ser mayor porque ese ácido carbónico también libera CO2. ¿Ya? Y estas plantitas, niños, niñas, crecen principalmente de lo que sacan del aire o del suelo. ¿Qué creen ustedes? Pueden poner pausa aquí. Claro, había una discusión, aparte del agua, ¿no? Y Van Helmont hizo el siguiente experimento. Pesó un árbol al comienzo de su investigación, porque muchos creían que las plantas se alimentaban principalmente de lo que sacaban del suelo. Pasaron 5 años, miren, cuánto aumentó el peso del árbol. 74 y más kilos. Y la Tierra bajó apenas 0,05 kilogramos, 50 gramos. ¿Se fijan? ¿Qué se demuestra con esto? Que las plantas se nutren principalmente de lo que sacan del aire, pues. Porque del aire, ¿qué toman? CO2, pues. CO2 y del suelo minerales, magnesio y veíamos fundamental para la clorofila, ¿no? No se olviden, las plantas, con este experimento se demuestra de Van Helmont que se nutren principalmente a partir de lo que sacan del aire. ¿Qué más? No se olviden que las plantas siempre respiran. De día las plantas consumen oxígeno, profesor, y producen CO2, sí, pero es mucho mayor la cantidad de CO2 que ellos consumen durante el día, pues en el proceso fotosintético. Es mucho mayor la cantidad de oxígeno que producen que la que consumen. Pero siempre la planta respira en sus mitocondrias. ¿Ok? Y en la noche, profesor, también respira la planta, pues, día y noche. Igual que nosotros. Entonces, por eso hay gente que dice que es peligroso tener en el dormitorio plantas, porque no, no, la cantidad de oxígeno que consumen y la cantidad de CO2 que producen es muy baja. No es peligroso. Nadie puede morir intoxicado en el sueño por tener plantas en su dormitorio. No, en último caso despertaríamos, ¿verdad? Uno puede morir intoxicado con monóxido de carbono, pero las plantas producen dióxido de carbono. ¿Ya? Así que si tienen plantitas en su dormitorio, sigan nomás con ellas, pues. ¿Ah? Eso fue el proceso fotosintético. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima clase, pues. Chao, chao.